for tuning in. I want to wish you a happy Sabbath. I want to also extend a warm welcome to our viewers online that are new, that are tuning in for the first time, and our members that are also tuning in. We welcome you. This is a time and a place for to join in with community, right? To worship and to share the love of Christ with each other. So welcome, and I'd like to start us off with the word of prayer. If you could just bow your heads where you are. Dear Heavenly Father, I want to thank you and praise you because you are so, so good. I thank you for the blessing that we have of the Sabbath, Lord, of the breath that's in our lungs, Lord. That in itself is such a huge blessing. I want to acknowledge and thank you for your presence here in these places, Lord, in these homes, alongside these people who are your children and your beloved, Lord. I thank you so much for your love and for your grace and your forgiveness and for everything you've done for us on the cross. I also want to ask that you be with us as we read your word, as we sing praises to you, and as we just tune our ears to what you are to say to us today, Lord. We thank you and we love you. In Jesus' name I pray. Amen. Church family, before we start off with our worship, I want to just direct you to get your Bible or open up your Bible app and join me in reading from Matthew 28. And I'll be reading from 28 to and on. I'm going to read a passage. And it says, "And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. And for fear of him, the guards trembled and became like dead men. But the angel said to the woman, 'Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come see the place where he lay.'" I love this passage for many reasons, and one of them is the fact that on verse 2, Matthew's describing this angel, right, that descends from heaven, and he comes back and he rolls back the stone and he just sits on it. Like, the stone has nothing over Jesus. The stone that just represented death and sadness and grief and just loss for the disciples is nothing for Christ our King, and he just sits on it, which is, I think, it's great. I think it's just a reminder that this angel knew, what had happened, that Christ had been victorious over sin, over death, over sadness, in its totality, and I just love that it's also a reminder that we are also victorious through Christ Jesus, because we are, his children. We inherit that grace, that forgiveness that is so readily available because God sent his son and because Jesus conquered death. So with that in mind, I just want to ask you to join me as I sing. My morning grew quiet,
My shame was a ransom you faithfully bore. You canceled my debt and you called me your friend. When death was arrested and my life began. Sing all your grace, so free, washing so for me. You have made me new. Life begins with you. It's your endless love. It's your endless love pouring down on us. You have made me new. Life begins with you. Let's sing our Savior displayed on a criminal's cross. Darkness rejoices, though heaven had lost. But then Jesus arose with the freedom in hand. That's when death was arrested and my life began. That's when death was arrested and my life began. All your grace, so free, washing so for me. You have made me new. Life begins with you. It's your endless love. It's your endless love pouring down on us. You have made us new. Life begins with you. Oh, we're free, forever we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, forever in then. When death was arrested and my life began. Oh, we're free, forever we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, forever amen. When death was arrested and my life began. Oh, when death was arrested and my life began. Yes, when death was arrested and my life began. Amen, amen. Let us continue singing, family, worshiping and praising our Father, our Savior, our living hope. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine? Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory
bear my sin and bear my shame. The cross is spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declare the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declare the grave has no claim on me. Oh Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Sing hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. We praise you, God. We praise your name. We praise you for your love and your forgiveness and that living hope that we have in Jesus Christ. We praise you, Lord. We praise you. Hermanos, feliz sábado. Les saluda el pastor aquí, Manuel Arteaga. Un placer saludarlos, por lo menos por este medio. Ya han sido varias semanas que no hemos podido estar juntos. Los extrañamos y deseamos y les pedimos al Señor que ya llegue el día donde nos podamos reunir juntos como iglesia, como familia y convivir, adorar y comer mucho con la ayuda de Dios. Un par de anuncios antes de comenzar con el mensaje de esta mañana. Es el anuncio de los life groups. Tenemos un ministerio de grupo pequeño en la iglesia y queremos compartir con ustedes el hecho de que estamos lanzándolos esta semana y tenemos un grupo que es bilingüe. Los invitamos a visitar el sitio que aparece aquí en pantalla, donde usted puede visitar, ver ese grupo y poderse inscribir, unirse por medio de la internet, por medio de la aplicación que se llama Zoom. Los invitamos a bajar esa aplicación. Y también queríamos informarles que estamos recibiendo los diezmos y ofrendas por medio de nuestra página de internet. Puede visitarla aquí también y ahí puede seguir siendo usted fiel como lo han sido hasta ahora. Muchas gracias por su fidelidad. El ministerio de la iglesia continúa adelante a pesar de que no estamos en el mismo lugar. El ministerio y la misión de la iglesia continúa adelante
y apreciamos el hecho de que ustedes se han mantenido fieles y han mantenido apoyado el ministerio. Hermanos, tenemos una palabra de la Biblia en esta mañana y quisiera invitarlos a inclinar sus rostros mientras leemos un poco de la Biblia y hacemos algunas aplicaciones, algunas observaciones en este estudio. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos, a pesar de que estamos lejos, a pesar de que estemos retirados, Señor. Estamos unidos por tu Espíritu y estamos en estos momentos pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, descienda, Señor, y nos lleve a entender un poco más de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Leo en esta mañana de Juan capítulo 19, el versículo 40 en adelante. El contexto es el siguiente: Cristo ya fue crucificado. Él ya fue crucificado, ya estuvo en la cruz, ya dijo consumado es. Cristo ha fallecido en este momento. Estamos entrando a la historia justo después de que Cristo muere. Justo cuando está siendo sacado, quitado de la cruz y está a punto de ser enterrado en la tumba de José de Arimatea. La Biblia dice en el versículo 40 de Juan 19, dice lo siguiente: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora los invito a seguir leyendo el capítulo 20, versículo 1. El siguiente versículo dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Hermanos míos, qué escenas. Imagínense, Cristo, el Rey del universo, crucificado y ahora siendo enterrado en una tumba que ni siquiera le pertenecía a él. Hermanos, hay ciertos momentos en nuestra vida donde perdemos la esperanza. Hay momentos en nuestra vida donde simplemente estamos desesperados, ya hemos perdido la esperanza completamente. Yo me imagino que si hay un momento en la vida de los discípulos donde ellos perdieron la esperanza fue al ver a Jesús crucificado en ese día viernes. Imagínense, 3 años y medio conviviendo con él. 3 años y medio hablando y viéndolo hacer milagros y escuchando su voz. Y de repente lo crucifican, él muere y ahora están enterrando su cuerpo ese día viernes de noche, viernes de tarde. Hermanos míos, hay un concepto que quisiera compartir con ustedes en ese sábado. Y es el siguiente: que en la historia de la redención, la esperanza siempre interviene. Lo voy a repetir. En la historia de la redención, la esperanza es la que siempre viene e interviene. La Biblia dice que Jesús fue crucificado en una cruz, y la cruz, a pesar de que la tenemos en cuadros y algunos la usan como collar, en realidad la cruz era un símbolo horrendo en la época de Cristo. Era un símbolo ofensivo en la época de Cristo. Y si vamos a hablar de situaciones donde no habían esperanza, hablemos de la cruz. La cruz era el símbolo del fin de la esperanza. Y sin embargo, a pesar de eso, Cristo, la esperanza, nuestra esperanza, vino e intervino, se metió a ese contexto donde no había esperanza. Jesús entra y se sube a esa cruz, y ahora la cruz deja de ser un símbolo de falta de esperanza y ahora se convierte en un símbolo de esperanza para el creyente. Ese es el poder de Cristo Jesús. Él puede llegar a cualquier situación, no importa qué quebrantada esté, pero al entrar Cristo Jesús, esa situación cambia, esa situación se transforma, y aquello que no tenía esperanza ahora fue transformado por la presencia de Cristo, que es nuestra esperanza. Gracias a Jesús, esa cruz que nos pertenecía a nosotros ya no tiene el poder de destruirnos.
Ahora no somos llamados a subirnos a la cruz. Cristo dice, ahora toma tu cruz y sígueme, pero ahora vivimos con esa cruz como un símbolo de victoria, no como un símbolo de derrota. Jesús fue crucificado en ese viernes de una manera dolorosa, trágica, que yo me imagino para los discípulos los llevó a un punto donde simplemente perdieron la esperanza. Ahora quisiera recalcar un momento en esta historia. Y si usted lee el versículo 42 de su Biblia, va a ver que en Juan 19:42 va a ver que Jesús fue enterrado, fue sepultado en una tumba. Y el versículo 1 del capítulo 20, el siguiente versículo, ya está hablando de la resurrección. Hermanos míos, algo sucedió entre ese momento, entre ese espacio, entre el momento cuando enterraron a Jesús y cuando Jesús resucitó. Hay un espacio, y a pesar de que usted y yo no conocemos los detalles de lo que vivieron los apóstoles durante esas horas, esos momentos, la realidad es que tanto usted como yo estamos muy bien familiarizados con ese espacio. Ese espacio es ese momento donde aparentemente Dios se está tardando en sus promesas. Es ese momento entre la muerte y la resurrección, entre la promesa que hace Dios y el cumplimiento de esa promesa. Es ese momento cuando estamos esperando que Jesús intervenga en esta crisis, esta pandemia que estamos viendo en este mundo. Es ese momento de espera. No sé cuántos de nosotros hemos orado, le hemos rogado al Señor que por favor intervenga, y aquí estamos rogándole, Señor, haz algo para esta crisis ya. Sin embargo, seguimos esperándole. Es en ese momento que están los discípulos. Es en ese momento de espera donde ellos se preguntan, Señor, ¿dónde están? ¿Dónde está, Señor? Ahora, yo no sé qué fue lo que hicieron ese sábado. Yo no sé si después de enterrar a Jesús fueron al aposento alto a cenar o si se fueron a dormir. Yo no sé si lloraron, no sé si cantaron. Yo no sé si simplemente se mantuvieron en vela toda la noche tratando de procesar todo lo que había sucedido ese día, viernes, en la crucifixión. No sé realmente, y no tenemos los detalles. La Biblia no nos da los detalles de lo que sucedió ese sábado con los discípulos. Pero me imagino que fueron en esos momentos donde las preguntas y las dudas empezaron a florecer en las mentes de cada uno de ellos. ¿Qué si se habían equivocado? ¿Qué si Jesús no era el Mesías que se dijo ser? ¿Qué si todo ese momento habían estado creyendo una mentira? Hermanos míos, imagínense lo siguiente: 3 años y medio siguiendo a Jesús. 3 años y medio caminando con Él, escuchando sus palabras, viendo sus milagros. 3 años y medio sintiendo a Dios cerca. Y de repente, en un 2x3, Dios queda en silencio. Deja de hablar. Deja de comunicarse con la gente. Deja de comunicarse y revelarse con los discípulos. Hermanos míos, yo no sé si usted tolera el silencio, pero yo imagino que para los discípulos, el haber sentido a Jesús tan cerca, a Dios tan cerca por medio de Jesús, y de repente sentir la ausencia de la voz de Dios, ha de haber sido algo muy difícil de procesar para los discípulos. El hecho de que Jesús había sido la presencia de Dios en esta tierra, y de repente Jesús está en una tumba y Dios ya no está diciendo nada. Hermanos míos, yo personalmente, a mí me gusta el silencio. Me gusta estar en silencio aquí en mi oficina, me gusta leer en silencio, me gusta meditar en silencio, me gusta orar en silencio, pero silencio hasta cierto punto, porque llega al punto donde el silencio empieza a ser algo disturbador o perturbador. Hay un lugar en Minnesota que le llaman el lugar más callado del mundo, y en esencia es un lugar, es una cámara que ha sido diseñada para remover toda la acústica del lugar. Y la persona que entra no puede escuchar absolutamente nada, no hay sonido. Entonces lo que empieza a suceder es que esa persona empieza a escuchar el sonido de su propio cuerpo. Empiezan a escuchar el sonido de su corazón, de sus latidos. Ahora imagínense lo siguiente:
Esos discípulos están en una situación muy similar. Dios se ha silenciado y ahora sus propios sentimientos se escuchan más que la presencia de Dios. Y lo peor de todo es que ellos están esperando. Es el día sábado, ese día entre la cruz y la resurrección. Están esperando y no hay un ángel que les esté diciendo, bueno, Dios está haciendo tal cosa o Dios está haciendo tal cosa o los ángeles están preparando. Nadie le está dando un informe a los discípulos de lo que está ocurriendo en el cielo. A mí no me gusta esperar personalmente, no soy una de las personas que me gusta ser paciente o me gusta esperar mucho tiempo. Sin embargo, yo tolero esperar mientras tanto tú me estés informando o alguien me esté informando lo que está sucediendo mientras estoy esperando. Si alguien me va a recoger al aeropuerto y me dicen, ¿sabes qué? Voy media hora tarde, te vas a tener que esperar. Me gustaría saber que en 10 minutos me vas a avisar, ¿sabes qué? Ya voy un poquito más cerca. Hace la espera un poco más tolerable de esa manera. Sin embargo, aquí los discípulos están ese sábado esperando. Cristo ha sido crucificado. Sin embargo, no hay nadie que les esté informando. No hay nadie que les esté diciendo, hey, Cristo va a ser resucitado el siguiente día. Ellos ya habían escuchado la voz del Maestro, ya conocían las Escrituras, las profecías. Sin embargo, en ese momento de espera, me imagino que el silencio de Dios fue tal que empezó a causarles preguntas, a causarles dudas a cada uno de ellos, al punto donde quizá estaban perdiendo la esperanza. Ahora nosotros no sabemos qué es lo que estaba pasando en el cielo. No estamos informados de lo que estaba haciendo Dios, qué estaba haciendo el Padre. Estaba alistando a todos los ángeles para venir a resucitar a Jesús. No sabemos, no tenemos. Para nosotros es un misterio lo que pasó del otro lado de la escena. No sabemos si el enemigo estaba regocijándose o temblando. No tenemos esos detalles. Pero lo que sí sabemos es de que Jesús estaba en la tumba. Y mientras Jesús estaba en la tumba, Dios seguía en su trono. Y a pesar de que Jesús estaba en la tumba, el universo seguía desenvolviéndose por la mano de Dios. Dios estaba involucrado en su creación. Había aliento en los pulmones del ser humano. Dios seguía teniendo actividad a pesar de que el ser humano no estaba consciente de que Dios se mantenía activo. Hermanos míos, muchas veces nosotros, al percibir el silencio de Dios, lo percibimos como la ausencia de Dios. El silencio de Dios no significa que Dios está ausente. Yo me pregunto si ese silencio que percibieron los discípulos ese sábado después de la crucifixión, antes de la resurrección, me pregunto si es como el silencio que se percibe cada mañana antes del amanecer, antes de que empieza a brillar el cielo, antes de que aparece el sol. Hay un silencio particular en las mañanas. Yo me pregunto si ese mismo silencio que percibieron los discípulos ese sábado santo donde Jesús estaba en la tumba y Dios estaba haciendo algo que permanece un misterio para nosotros. Me pregunto si ese silencio que percibió la humanidad, donde Dios no se escuchaba, era simplemente algo muy parecido a ese silencio de mañana que viene justo antes de un amanecer. Porque en ese momento, al Jesús estar en la tumba, esa tumba se convirtió en un vientre. La tierra se convirtió en un vientre que estaba esperando un nuevo nacimiento, una nueva realidad que se iba a llevar a cabo ese domingo en la mañana cuando nuestro Señor resucitó. Hermanos míos, la ausencia, el silencio de Dios no significa que Dios está ausente. Al contrario, cuando tú sientas que Dios no te está hablando, posiblemente es porque Dios está preparando algo nuevo, alguna creación nueva que va a desenvolver en tu vida. Ahora es sumamente importante que recalquemos lo difícil que es esperar a Dios. Hermano, no es fácil esperar a Dios. Cuando esperamos que Dios va a hacer algo y Dios se tarda, hay tardanza de parte de Él. Nosotros esperamos que Dios actúe de tal manera, de cierta manera, a nuestro tiempo, y de repente Dios se tarda. Y lo peor, se tarda y no nos avisa y no se comunica con nosotros.
Es en esos momentos donde mucha gente simplemente pierde la esperanza y se alejan de Dios o dejan su fe. Lo interesante de esa historia es que Dios, por medio de Cristo Jesús, entra en ese momento de desesperación antes que nosotros. La esperanza interviene y entra en ese momento de silencio, ese momento donde ya faltaba la esperanza entra a ese momento sin esperanza por nosotros. Se lo pongo de la siguiente manera, no sé si le ha tocado estar en una alberca donde hay familias nadando, tirándose al agua, y no falta que haya un niño o una niña a la orilla de la alberca queriéndose tirar, pero no se animan, tienen miedo al agua. Y de repente se para la mamá o el papá y se ponen al lado del hijo y se tiran, se echan al agua para demostrarle al hijo o a la hija que el agua no les va a causar daño. Hermanos míos, eso es exactamente lo que está haciendo Jesús en este momento. Él sabe que es difícil esperar, Él sabe que es difícil manejar el silencio de Dios. Sin embargo, Él se tira primero, la esperanza interviene, la esperanza toma la delantera para demostrarnos que ni el silencio ni el esperar nos pueden destruir cuando Dios está involucrado en nuestras vidas. Ahora llega mi parte favorita de esa historia. Ya vemos que Jesús intervino en la cruz. Esa cruz nos pertenecía a nosotros. Era nuestro destino a causa de nuestro pecado, nuestros errores. Sin embargo, la esperanza intervino en esa cruz. Jesús intervino también en el silencio. Él experimentó el silencio. Experimentó ese momento de espera entre la muerte y la resurrección, entre la promesa y el cumplimiento. Ese momento, ese espacio de incertidumbre. Ese espacio donde aparentemente Dios no habla. Ese espacio donde aparentemente no lo podemos escuchar. El espacio donde quizá muchos de nosotros estamos viviendo en este momento, con esta pandemia, con esta crisis mundial, preguntándonos, Señor, ¿dónde estás? Hemos orado, te hemos rogado, Señor, haz algo. Sin embargo, no vemos que tu mano se esté moviendo. La cruz, el silencio del sábado. Sin embargo, esa historia no termina ahí. Hay una gran diferencia entre una biografía y una teografía. Una biografía es la historia de un ser humano, sin embargo, una teografía es la historia de Dios. Y a pesar de que Jesús fue ser humano, es ser humano, no fue solamente un ser humano. Esa no solamente es una biografía, también es una teografía. Estamos hablando de Dios del universo. Y mientras estemos hablando de Dios, entonces la tumba no puede ser el destino final de Jesús. Y es lo que vemos nosotros en el versículo 1 del capítulo 20 en esta misma historia. Nos dice lo siguiente, que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Entonces María intentó llegar antes que todos. Me imagino que dejó al resto de los amigos quizá en el aposento alto donde estaban. Ella se salió ya todavía oscura la mañana. Se fue tempranito, ni siquiera desayunó. Ella se fue directo a la tumba. Ella quería estar presente donde sabía que Jesús estaba enterrado. Se fue temprano, antes del amanecer, dice la Biblia. Fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Pero noten lo siguiente. Llegó ahí y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces María trató de llegar antes que todos. Sin embargo, al llegar se dio cuenta de que Dios ya había obrado. Ella trató de llegar antes que todos, sin embargo, al llegar se dio cuenta de que aquello que ella esperaba ver, yo me imagino en sus entrañas, la resurrección ya había sucedido. Hermanos míos, quiero recalcarles en este sábado de que la resurrección no es algo que tenemos que esperar en el futuro. Sí va a haber una resurrección donde todos nuestros seres queridos van a resucitar y vamos a poder estar con Cristo en el cielo y en su presencia por el resto de la eternidad.
Por la resurrección, lo que hace todo eso posible, ya sucedió. Y fue a las afueras de Jerusalén cuando Cristo, la resurrección y la vida, venció a la muerte. Y ahora usted y yo vivimos gracias a esa victoria que ya fue ganada ese domingo de mañana, cuando Cristo resucitó y le quitó el aguijón a la muerte, le quitó el aguijón a la tumba, y no más tienen dominio sobre nosotros. Hermanos míos, ahora usted y yo podemos vivir en la confianza y en la fortaleza y en la seguridad de que vivimos y servimos a un Salvador, a un Redentor, a un Cristo que vive y que la muerte jamás pudo vencer. Ese es nuestro Dios. Servimos a un Dios vencedor, adoramos a un Dios real, a un Dios vivo, y ahora vivimos gracias a su poder. La Biblia nos dice que el mismo Espíritu que lo levantó a él de la tumba es el que está vivo dentro de nosotros también. María Magdalena llegó a esa tumba y se dio cuenta de que Dios ya había llegado. Dios ya había obrado, Dios ya había cumplido su promesa aún antes de que ella llegara. Pero lo que me llama la atención de esta parte de la historia es que dice que al llegar a la tumba, María se dio cuenta que la piedra que cubría la tumba ya había sido removida. Ahora, hermanos míos, yo espero que entendamos lo siguiente. El Dios del universo no necesita que la tumba se mueva para que Él salga, que la piedra se mueva para que Él salga de la tumba. El Dios del universo no necesita mover a la piedra para poder salir de la tumba. Lo que Dios en su sabiduría quería hacer, quería lograr en este momento, era darle la evidencia a María de que Jesús era realmente quien Él decía que Él era. Jesús había resucitado tal y como lo había prometido. Jesús quería que María se diera cuenta de que aún la tumba, el lugar donde menos esperanza se puede uno esperar o puede uno asumir que va a tener, la tumba no pudo con Cristo Jesús. Él quería que María estuviese consciente y que le dijera a los demás que la tumba fue vencida y que Dios, el autor de la vida, siempre va a ser más poderoso que la muerte. Hermano mío, yo no sé en qué momento se encuentra usted en su vida. Yo no sé si usted se encuentra en un viernes de tarde contemplando una cruz, o quizá un sábado contemplando el silencio, o quizá usted se encuentra en un momento sin esperanza dentro de una tumba. Esta historia que acabamos de leer, que es la historia más hermosa de todas las historias, nos recuerda que gracias a Cristo Jesús, la cruz ahora simboliza una victoria. Aún el silencio de Dios se puede experimentar en victoria, no nos tiene que derrotar. Y la tumba ahora nos recuerda que Dios es victorioso y gracias a Él yo puedo vivir una vida victoriosa también. Hermanos, mantengamos nuestros ojos fijos en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Ni la tumba, ni el silencio, ni la cruz jamás nos pueden destrozar. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció tanto a la cruz como al silencio como a la tumba. Y en Él está nuestra esperanza. Padre de amor, gracias una vez más, porque podemos enfocarnos en tu fidelidad, en tu poder, en tu amor y en tu gracia. Y hoy, Señor, en un momento tan difícil en la historia de este mundo, nos comprometemos a fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bendícenos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo hoy y siempre. Oramos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Let's continue to sing, church family, of the hope we have in the name of Jesus. There is a song. There is a song, I know it well, a melody that's never failed on mountains high, in valleys low. My soul will rest, my confidence is in you alone.
There is a light, salvation's flame. Christ undefeated, trample the grave. See now the cross be lifted high. The light has come, the light has won. Behold the Christ. Hope has a name. His name is Jesus. My Savior's cross has set the sinner free. Hope has a name. His name is Jesus. Oh Christ be praised. I have victory. Let's declare it one more time. Hope has a name. His name is Jesus. My Savior's cross has set the sinner free. Hope has a name. His name is Jesus. Oh Christ be praised. I have victory. There will be a day. There'll be a day, my hope complete. Now home in glory, your face I'll see. My pain no more, my fear will cease. I bow my life, I fix my eyes on Christ my King. I bow my life, I fix my eyes